Yo ingresé a la universidad en el año 1971. Fue un año, digamos, de mucha trascendencia en la universidad, porque, digo nosotros, pues la generación que entramos en el 71, ingresamos a la universidad y a los 2 días, paro general del estudiantado colombiano. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 17 años. El modelo de esta ciudad universitaria a la cual yo entré en el año 71, que fue, yo creo que inaugurada en 1968, correspondía a esa idea de universidad de Norteamérica. Uno presentaba un examen de admisión que también, parecido ahora, se demoraba 2 días, pero era mucho de preguntas de información. Había pues obviamente de razonamiento abstracto, de esas, y yo me acuerdo, yo estudié, eran preguntas de biología, de botánica, de historia, y se publicaban en mimeógrafo, que era la forma como se reproducían los documentos. Se vendían unos folders que servían para prepararse para el ICFES. Me fascinaba, pero también me gustaba, pues tenía ahí como mi cosita de interés social, y me parecía que el derecho daba una posibilidad como de una formación humanística, de tener que ver, solucionar como los problemas sociales, y que tenía algún impacto. Y yo tenía una compañera, entonces estaba entre esas dos, una compañera del colegio con la que estudiaba, y el papá nos preguntó: ¿ustedes qué van a estudiar? Y yo dije: ingeniería civil o derecho. Y el señor me dijo: ingeniería civil es solo para hombres. Y yo como que pensé: ah, sí. Y me incliné por derecho. Mire, pues como de esas cositas que pues y seguramente, pues no sé qué otros, porque no sería pues para hacerme un psicoanálisis, sí, como que otras razones, pero entonces no, nunca me he arrepentido, pues me gusta haber sido abogada, haber estudiado derecho. Esas son reflexiones que se hacen ahora. Uno no pensaba en eso, uno tenía compañeros, pues no se hablaba compañeros, compañeros y compañeras sí en las asambleas, para darle énfasis, pero uno no pensaba en eso, sino como era en el momento del ingreso era como uno iba, había compañeros que iban para medicina, para economía, para todas las facultades, y eso duraba, era 1 año, yo creo, Julio, ¿cierto? Eran 2 semestres de materias que algunas eran para todo el mundo, pero otras ya un poco orientadas si usted iba a estudiar derecho o si iba a estudiar ingenierías. Por ejemplo, una cosa muy notoria: los que iban a estudiar ingenierías, lo sé porque mi hermano entró al año siguiente a estudiar ingeniería, uno decía ingenierías, porque eso era como todo un conjunto. Entró a ingeniería, entonces a él, por ejemplo, le tocaban unas matemáticas que eran como definitivas, se llamaban M105 y M107. Y eso era famosísimo, porque no sé si la 105 era más difícil que la 107, pero eran como los coladeros de esa época. Entonces, las materias, por ejemplo, para los que estudiábamos derecho, uno estudiaba historia, ciencia política y también sociología, economía 1, economía 2. ¿Cuál era la bibliografía de la época? Economía 1, economía 2, sociología, y esa estudiábamos todos los mismos, los 5 primeros capítulos del Capital, Marta Harnecker
y ya después ingresó Eduardo Galeano. ¿Sí? Ay, los bienes terrenales del hombre, Leo Huberman. Claro que mi mamá los leyó y dijo, aquí los van a meter a la cárcel, voy a ver qué es lo que leen por meterlos cuando venga la policía. Había con gente de ingeniería, de economía, de todo en estas materias. Había, ¿cómo era que se llamaba la de Félix de Bedú? Entonces, profesores importantes de esa época que dan muchas claves. Félix de Bedú Gaviria, no el Félix chiquito de ahora que ya es viejo. Era profesor no recuerdo cómo se llamaba la materia de él, pero era un profesor de historia documentadísimo y excelente profesor. Otro que era parejo con él, altísimo también, Jaime Henao, más conocido como el Pibe porque es súper tangófilo, muy amigo después de Carlos Gaviria, aficionados pues al tango y él al fútbol, y Argentina pues se muere por él, se muere por la selección argentina. Eran dos profesores de historia insignes, uno sabía que con ellos aprendía, daban bibliografía, y no solamente pues Marta Harnecker, Leo Huberman y eso, no. Y otro profesor que después fue director del Instituto de Estudios Políticos, William Restrepo Riaza. Fueron profesores, bueno. Y también estaba Alfredo Molano, ustedes sí saben quién es. Él nos dio, no recuerdo cómo se llamaba la materia, una sociología, y en un momento yo creo que fue Luis Fernando Duque, que expulsaron a muchos profesores de esa época de ciencias y humanidades, y como esas materias de ciencias y humanidades tenían que ver como con el conflicto y lo que se estaba, entonces eso era como lo mismo. Pues lo que uno estaba estudiando para clase también se discutía ya en la asamblea, que imagínense que discutíamos que si era el feudalismo, una etapa avanzada del feudalismo o una etapa atrasada del capitalismo. Para ponerlo así bien simplistamente, ser estudiante de la Universidad de Antioquia era sinónimo de ser revolucionario, así se decía. Estos profesores que habían entrado a Ciencias Humanidades eran personas que habían estudiado unas disciplinas, pero todavía no habían obtenido el título. Entonces, esa fue, digamos, como la excusa que se encontró para echar a todos estos pues realmente revoltosos y que estaban enseñando marxismo. Entonces, en esa y a esos profesores, del cual pues recuerdo únicamente a Alfredo Molano por razones obvias, fueron recibidos en la Universidad Nacional de Bogotá, porque había como esa dinámica. Los echaban de una universidad, bien fueran estudiantes o profesores, y los recibía otra que no estaba en el conflicto o era más liberal. Primer año. El primer año de Derecho, porque la materia que dictaba Carlos Gaviria, Introducción al Estudio del Derecho. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí vamos entrando como en materia de cómo se diferenciaba la de Antioquia de las otras facultades de Derecho. Introducción al Estudio del Derecho en las otras universidades era como con definiciones, qué es el derecho romano, qué es el derecho civil, qué son las obligaciones, como una introducción pues en el sentido literal de la palabra. En cambio, pues seguramente ustedes lo saben y muchos les habrán hablado de esto, entrar a esa materia, además con Carlos Gaviria, que estaba revestido todo el mundo de una autoridad y de que había que estudiar y había que poner cuidado en clase. Y las clases eran muy importantes, entonces digamos que era atemorizador. Entonces yo recuerdo que no sé quién dijo, no se preocupen, que lo único que hay que hacer con ese señor es estudiar e ir a clase. Otro profesor bien importante y que también
pues marcaba una diferencia fue Luis Fernando Vélez, asesinado, pues como saben ustedes, en el año 87. A ver, Luis Fernando, yo creo que él se había vinculado a la facultad como profesor, o tal vez él no estaba como profesor, sino que él era el director del museo universitario. Entonces, y como él era antropólogo también, entonces él nos dictaba, eso se llamaba Metodología 1, que era una introducción a la investigación. Y nos enseñaba, hacíamos fichas bibliográficas, que era aprender pues a tomar los datos precisos de una bibliografía, y fichas de notas donde uno ya apuntaba, tenía que poner la nota bibliográfica arriba y después cómo se hacían fichas para que después le sirvieran a uno, porque así se hacían las tesis, ¿cierto? Uno hacía fichas, se iba para la biblioteca, primero cogía la bibliografía y ya empezaba pues como a esta, y entonces de la página tal, para después poder hacer los trabajos o las tesis. A ver, al principio uno llegaba mucho como con la ilusión del derecho penal, ¿cierto? Porque me parecía que el derecho penal tenía que ver con las personas, sí, como más humanista, ¿cierto? El derecho civil no tanto. Ahora, el derecho penal hubo, digamos, en esos primeros años yo no me sentía como inclinada ni pensando después qué voy a hacer, no. Por allá uno tenía lejano que de pronto ser juez. ¿Sí? ¿Quién era el profesor de...? Entonces, por eso voy a hablar. Entonces, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Penal general o teoría general del... ¿Cómo? Teoría general del delito. Y era Fernando Mesa Morales, que era también otro formador, la conducta típica, antijurídica y culpable, lo único que me acuerdo, pero pues, y becaría de los delitos y las penas, pero era también, digamos, yo no recuerdo bien, no era, digamos, como un método socrático como el de Gaviria, pero eran como clases y profesores que realmente uno sentía que lo formaban. ¿Y cómo se dio cuenta uno? Pues no solo como en esa primera experiencia, sino cuando venían otros profesores. Entonces ya, Teoría General del Delito con Fernando Mesa. Entonces ya después venía Derecho Penal Especial, donde ya empezaba uno a estudiar que el hurto, que el robo, entonces ya a uno eso no le parecía como tan, a mí por lo menos no me parecía como tan agradable, ya no era como tan interesante. Entonces, a mí me parecieron como interesantes esas primeras materias, digamos como más de corte teórico, formativo, pero dentro de las que eran materias como operativas, había unos profesores que esos generalmente eran profesores de cátedra, porque eran profesores que ejercían la profesión o que eran jueces o magistrados. Entonces se decía, bueno, no solo la teoría, sino que también hay que traer la práctica para que nos digan cómo es el asunto. Entonces, por ejemplo, dentro de esos profesores, Fernando Osa Arbeláez, profesor de procesal civil, un genio. Él todavía está vivo, él es el que creó el Festival de Música Religiosa en Marinilla y sigue activo pues allá en Marinilla. Era un ser súper particular. Las cafeterías eran unos lugares importantísimos porque ahí se debatía, se hablaba, se conspiraba y se sabía como toda esa información. Uno venía a la cafetería
y se sabía que habían allanado la casa de fulano, de perano y que qué le habían encontrado. Entonces, tener pues toda esa propaganda, porque eso era propaganda que venía de China, era sospechoso, pues ni siquiera sospechoso, eso prácticamente daba para que a uno lo incriminaran y lo detuvieran. Y yo no sé cómo era que acordábamos. Mañana a las 11 de la mañana en la esquina tal. Todo el mundo llegaba, se gritaban 4 o 5 consignas y a correr porque llegaba la policía. Entonces, digamos, siempre contra el presidente, éramos antiimperialistas, antioligárquicos y antielectoreros, ¿cierto? Porque pues, las elecciones son una farsa, pues si se sabe quién va a ser el presidente, ¿para qué vas a salir a votar? Las consignas, pues, aunque no estemos hablando tanto del movimiento estudiantil, un pueblo con hambre no vota, se organiza y lucha. Esas eran las consignas. Y el rector, dentro de la universidad, representaba lo peor, porque representaba el régimen, pues, para ponerlo en esos términos. Entonces, el primer rector que nos tocó, pues, a los de los años 70 era William Rojas. Y uno, en el teatro, la canción era Rory, Rorra, William Rojas ya se va. Esa era bueno, no sé cómo se salió de William Rojas, no recuerdo bien, lo cogieron en la silla y lo iban a tirar, lo iban a tirar por el balcón. Los estudiantes. Sí, de ahí expulsaron a Samuel Quintero, ¿te acordás de Samuelito, abogado? En ese primer semestre era introducción al estudio del derecho. Yo no recuerdo si por ejemplo, Julio, Mario Restrepo también listo. Acá vino a las 7 de la mañana y Mario a las 5. Ah, bueno, eso. Entonces, de ese primer semestre, digamos que la clase de Carlos Gaviria era y fue, digamos, paradigmática de un estilo de enseñanza. Un estilo de enseñanza que se ha llamado, pues, el método socrático, ¿cierto? Que es entrar de una vez a preguntarle a uno, bien sea porque hubiese que haber leído con anticipación a la clase o por cosas corrientes. Yo tengo casi que grabado el primer día que él entró a clase, no sé si tomaron lista, porque en esa época se tomaba lista, Hoyos, Hurtado, Clemencia, González, González, Zapata, Julio. Así se tomaba la lista, con los 2 apellidos y el nombre. Y yo creo que lo primero que él dijo en clase es: supongamos que mi mamá está enferma y está en una casa para ancianos y es domingo y yo no quiero ir a hacer pasear con los amigos y no voy a visitar a mi mamá. ¿Cómo se sentiría usted? No, pues como con un remordimiento, y con eso empezaba a introducir la diferencia entre las normas jurídicas, las normas morales, la cortesía. Me acuerdo, yo creo que así empezaba la clase, ¿sí? Entonces, mediante esa indagación y la contrapregunta, entonces uno era al principio, pues, con miedo de ir a contestar una cosa, pues, inapropiada. Entonces, la clase era así y él se paseaba por entre las sillas, entre los pupitres, ¿cierto? Que eran además de madera, pesados, por ahí quedan 2 o 3, unos muebles finísimos de madera. Ramiro Rengifo en Títulos Valores, ¿cierto? Porque él llegaba también, él decía, lean estos artículos del código para mañana. Y él, pues, además que hacía gimnasia todavía, se quitaba el reloj, lo tiraba. Esto, don Julio,
Don Julio en el Ley, en esa época había unas promociones, Don Julio, y Julio venía con una camisa oscura, neurótico, y Ramiro lo pullaba y le preguntaba. Entonces las clases de Ramiro Rengifo también espectaculares con ese método. Entonces, cierto que pensaba yo también, no tiene que ser una materia, digamos, de corte teórico como era Introducción al Estudio del Derecho, usted ese método lo puede aplicar en cualquiera otro. Y eso generaba una discusión, ya se empezaba la cosa. ¿Qué sentido tiene tomar lista y poner fallas y que con tantas fallas usted cancelaba la materia? Pues le ponían 0. Y eso no era como ahora que en cualquier momento puede usted ir y cancelar para que no lo echen, nada, 0 en una materia de 5 créditos. Entonces ya empezaba a surgir esa idea, inclusive Gaviria y Rengifo eran de esa línea, decía, a ver, la clase no debe ser obligatoria. Lo que ocurre es que si la clase no te aporta nada, ¿yo para qué voy a ir? Yo después voy y estudio un libro y vengo y presento el examen, ¿cierto? Entonces, digamos que en las de Ramiro y Gaviria, sí se daba que si usted no iba a clase, usted después estaba completamente perdido como para entender realmente la materia, ¿cierto? Bueno, eso como en cuanto a ese método, pero había otros profesores, Mario Restrepo Acevedo, que era un método completamente distinto, pero también, digamos, formador, porque, a ver, en esa época, digamos, en el caso de Mario Restrepo, y voy a pensar en derecho administrativo general, las fuentes para estudiar el derecho administrativo en esa época era el derecho administrativo francés. Y uno estudiaba el fallo blanco, que todavía lo siguen estudiando. Bueno, todavía, pero era prácticamente esa era la referencia. Entonces, las personas aspiraban a irse a Francia a estudiar derecho administrativo, entonces era muy común estudiar francés y Mario Restrepo, profesor Mario Restrepo, él estudiaba francés, por las tardes se iba a las 5 para la academia, para la Alianza Francesa, bueno. Y él llegaba, tenía una inmensa bibliografía y él llegaba a la clase, él era como muy pausado, llegaba a la clase por ahí con 5 libros y él llegaba y metía como todos los dedos, pues no ponía tarjeticas, no sé si Julio se acuerda, yo tengo ese recuerdo, y ese hombre empezaba a hablar realmente, a dictar cátedra, y eso hacía así, no le perdía la página ni la seña, sentado en un carrizo, él era delgado, sentado en ese carrizo, y él hablaba y nosotros copiábamos, porque pues realmente hablaba como que usted podía transcribir eso y era un texto, eran unos textos, eso fue tanto en Derecho Administrativo General como en Teoría General del Estado. Entonces, era un método. Y uno ahí ni preguntaba ni nada, pero eso copiaba, vea, un compañero, Carlos Fernández, 5 cuadernos de esos de argolla, copió yo copié 3. Y entonces los que tomábamos notas, yo había aprendido taquigrafía, como un poquito, entonces hacía muchas de esas abreviaturas, entonces podía copiar muy bien. Entonces, los cuadernos de los que tomábamos buena nota se convertían prácticamente en un texto, eso se fotocopiaba. Otro estilo de enseñanza, ya que es para seguir con ese tema, y por aquí tengo hasta lista de profesores para recordar, otro estilo de enseñanza era
digamos, como un intermedio, diría yo, entre Ramiro Rengifo y Carlos Gaviria, Jairo Duque Pérez. Después no puede pasar sin detenerse en Jairo Duque Pérez. ¿Por qué? Digamos que era uno, se me ocurre en este momento, era como poner aquí a Carlos Gaviria y allí a Jairo Duque. Dos personalidades fuertes, brillantes, y Jairo Duque, el profesor por excelencia, un jurista de obligaciones. Las enseñanzas de él, yo conozco personas que trabajaron, que fueron alumnas de él y trabajaron en empresas de derecho privado y siempre dijeron, los problemas cuando estaban bien grandes, no sé qué, volvamos a las fuentes, volvamos a lo que Jairo Duque nos enseñó, que digamos aquí en criollo es el libro de Ospina Fernández. Ese libro sigue teniendo una vigencia y esa era como la formación que él daba, y también para meterle también como de cuáles eran las teorías de la época. En obligaciones era el derecho civil chileno. Entonces los autores que ahí leíamos, ahí sí porque había textos, eran dos autores, no recuerdo los nombres, pero uno de apellido Alessandri y el otro Somarriba. Entonces uno, Alessandri y Somarriba. Y en esa época no había como fotocopiadora, ¿cierto? La fotocopiadora no había salido, sino que alguien por ahí, eso se llamaba picar esténciles. Entonces, en derecho civil, esa era una, pues, digamos, la fuente. Alessandri y Somarriba son los apellidos de dos tratadistas que publicaron esa obra. Entonces, ¿eso cómo se reproducía? Se transcribía en extensil y luego eso se reproducía en mimeógrafo, y uno, pues, como dos o tres que fueran como pudientes, empastaban eso y eso circulaba y uno se sentaba, digamos, en estos espacios o en estas, como digamos, las terrazas aquí o en el segundo piso. Se sentaba uno, no había sillas de estas, sino que uno sacaba los pupitres de los salones y había un libro y uno se sentaba a estudiar y algún aplicado que comandaba pues el estudio, ¿sí? Entonces unos se iban, volvían y otros los aplicados nos quedábamos ahí. Entonces eso era en derecho civil. Yo ya también creo que ya tenía bastante influencia de Gaviria. Claro, fue en el 75, porque por lo que les decía ahora, como yo sabía escribir a máquina, y entonces, digamos, por una historia que no es del caso, contar aquí pues del Tribunal Rosell, que no encontraba a quién, yo fui a dar a la casa de él a transcribirle lo que él iba a presentar en el Tribunal Rosell en el año 75 por violación de los derechos humanos en Colombia. Los profesores de esta facultad, que tenía la característica de ser una escuela pues libre pensadora, que no era una escuela convencional como sería la bolivariana, fundamentalmente la asociaba uno como la antípoda, la bolivariana, una universidad confesional. Los profesores, y ya que lo mencionaste, Mesa Morales, después más adelante Luisa Margarita Henao, no recuerdo quiénes más, defendían a los guerrilleros, porque eran fundamentalmente guerrilleros, pues sindicados de pertenecer a un grupo armado. Y también participábamos, yo no recuerdo muy bien, como unos juicios como colectivos, porque yo participé en eso, no recuerdo si como estudiante adelantada en Derecho
que ya habíamos pasado por el consultorio, o como profesora cuando la policía detenía así 40 en una manifestación, no sé qué, no recuerdo qué juicios se inventaron, pero nosotros íbamos allá a defender, uno defendía a un grupo, pues no recuerdo cómo era eso, pero lo hacíamos y se hacía como facultad, no que fulanito, Fernando Mesa fue a un consejo de guerra, sino que era como una manera, como si fuera una posición, pues digamos, institucional, aunque no sea exactamente eso, pero era una posición política, exacto, de defender a... Y en esa época todavía no se hacía, no sé si Julio tenga eso claro, por ejemplo, como que les hicieran seguimientos todavía a los abogados que defendían presos políticos, se hablaba de presos políticos, no recuerdo, pero todavía, pues, o si lo hubo, apenas estaba empezando eso, ¿cierto? Porque eso sí se volvió, pues, que el año 87 así sea, pues, como un tema de la universidad que es imposible no referirse a ese periodo, ¿cierto? Digamos que sí se identificaba muy claramente que los profesores de la Facultad de Derecho de esta universidad, pues, estaban en la causa de los derechos humanos, comprometidos porque empezaron, Carlos Gaviria fue de los primeros presidentes, si no fue el primero, del Comité de Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, aunque eso haga parte como de una historia, otra es la presencia de la facultad y así se reconocía, ¿cierto? No es que un profesor de la Facultad de Facultad de Derecho de la Bolivariana defendió a un preso político, no, se sabía que era aquí, que esa fue también una discusión, un elemento que empezó a surgir posteriormente dentro de las concepciones del derecho, ¿cierto? Esa es pues una discusión que todavía, ¿qué es realmente el derecho? Y siempre se seguirá discutiendo, ¿cierto? ¿Qué sirve? No sé qué. Entonces, en los años 70, el derecho es, de acuerdo con la teoría marxista, hace parte de la superestructura y sirve a esto, a los intereses, Eso no puede ser científico. Entonces, el derecho puede estudiarse como un objeto y desde ese punto de vista, en unos criterios, podemos decir que se estudia científicamente, así como usted coge una bacteria y dice, esta bacteria y ahí usted no la está evaluando, si es buena, mala o regular. Entonces, esa era una discusión que estaba muy presente en esa época, sobre todo por la visión marxista, ¿cierto? Que esto es la superestructura y que entonces eso no puede ser científico, y había unos debates, ¿cierto?, enconados al respecto, como quien dice, el que dice que el derecho sí se puede estudiar científicamente, pues es como un fascista, y que entonces si el régimen hitleriano realmente eso era un ordenamiento jurídico, no sé si todavía eso se discuta, sí, por espantoso que nos parezca, por atroz. Entonces esos, digamos que en algunos escenarios ese era un debate importantísimo y sobre eso giraba la bibliografía, ¿cierto? Si usted estudiaba, por ejemplo, seguía a Kelsen y después apareció Hart, ¿cierto? El concepto de derecho de Hart, que también lo introdujo Carlos Gaviria aquí a la facultad. Ese fue uno de los libritos que traje como si fuera una Biblia, como de respaldo. Yo hablo ahí pues en un plural porque somos una generación, pues así no me puedo tomar esa vocería, digamos los que éramos permeados como por esa forma de pensamiento, encontraba uno el espacio, entonces esa... listo uno para las asambleas, entonces empezar a estudiar, porque las discusiones, que es como una de las líneas para hablar, era, por ejemplo, que si estábamos luchando, porque en los años 70 el movimiento estudiantil tenía un programa que se llamaba el Plan Mínimo para el Estudiantado.
Entonces eran unas, digamos, reivindicaciones de autonomía, pues yo me puse a repasar y las mismas de ahora: autonomía universitaria, compromiso con la sociedad, financiación adecuada, y esa era una reacción contra lo que se llamaba el plan Atkin, que era una propuesta la propuesta norteamericana para la educación. Entonces, ¿eso con qué se empata? Con que no, digamos que la facultad, a través seguramente de sus integrantes, bien fueran estudiantes o profesores, participaba del debate social, ¿sí?, de los temas que se estaban moviendo en la sociedad. Uno de ellos era los derechos humanos. ¿En qué marco? En algo que es supremamente importante y que Julio puede aportar pues muchísimo, y es que en el año 78 se expidió en el gobierno de Turbay Ayala el Estatuto de Seguridad. Entonces, digamos, se daban como varios elementos: la agitación política, pues, y del país, pero que se daba también en la universidad, y que los profesores de derecho, estos profesores de quienes les he hablado, profesores con un concepto de el Estado de Derecho, ¿cierto? No se hablaba de Estado social de derecho ni nada, sino es el Estado del Derecho, donde tampoco se hablaba mucho de la Constitución, sino el principio de legalidad, ¿cierto? Las actuaciones de los funcionarios deben estar regidos por la ley. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que con toda esta convulsión, y tal vez con el Estatuto de Seguridad o antes, se empezaron a hacer consejos verbales de guerra. Los consejos verbales de guerra, no sé pues el detalle, pero ahí se juzgaban a las personas que estaban contra el régimen, que no necesariamente tenían que estar en los grupos armados, pero eran pues a quienes estuvieran al menos acusados de pertenecer a los grupos armados. Ya se decía, pues cierto, a los guerrilleros, pero ya más jurídico se decía los grupos armados. Entonces, y en esos consejos verbales se les nombraba a los incriminados defensores de oficio. No me acuerdo si eran, defensores de oficio, pero al defensor de oficio no le prestaban los expedientes. Y no recuerdo exactamente si a Carlos Gaviria lo nombraron defensor de oficio de unos acusados de ser guerrilleros del EPL. Entonces nada, él no pudo, casi que ni pudo entrar a las audiencias, o las audiencias eran unas públicas, otras reservadas, no le tenían acceso al expediente. Entonces, esa circunstancia y el tribunal Russell, que fue creado por Bertrand Russell inicialmente para juzgar a los Estados Unidos por los crímenes en la guerra de Vietnam, tenía un capítulo, porque ya esa era la época de América Latina, de las dictaduras, violaciones de derechos humanos, ya empezaban a aparecer a presentarse el fenómeno de la desaparición forzada. Entonces, García Márquez hacía parte del tribunal y invitaron a Carlos Gaviria a que presentara una ponencia ante ese tribunal para mostrar la violación en Colombia de los derechos humanos, y concretamente ese como un caso específico de violación. Se hablaba de derechos humanos, pero sobre todo del derecho de defensa, ¿cierto? Que defensa era, y que eso no era pues cuál Estado de Derecho, si se estaban
realizando esos juicios así. Sí, como, a ver, por un lado de un método, ¿cierto? Porque a pesar de, no solo, porque mire, la clase, digamos que uno diría para debatir, como el tipo de teoría general del delito, introducción al estudio del derecho administrativo, pero las otras materias que también admitían discusión, por ejemplo, como la de títulos, valores, entonces, pues por lo menos a mí y a muchos nos parecía, estos son los verdaderos profesores, ¿cierto? Entonces, siempre me pareció, pues y me sigue pareciendo que esos eran y que realmente ese es el mejor método, ¿cierto? De debatir, pues porque total en derecho así se trate de como cuando era la época del cheque y el endoso y el aval en escrito separado, admitía discusiones porque los jueces están fallando así, están fallando así, ¿cierto? Entonces esos eran los debates que nos tocaron cuando estudiantes y cuando yo fui profesora también seguían esos debates. Entonces me gradué y listo, se iba uno para el tribunal a hablar con unos magistrados porque uno tenía que ir por allá como, pues más que a lagartear, a decir, vea, yo quiero ser juez. Luz María Huiz me escribió, no sé, que vea que en la facultad va a haber un puesto de profesor, así era en esa época como se reclutaba, que si vos querés ser profesora. Entonces, no sé, mandé mi hoja de vida o mi aspiración y había otro, no mencionamos a Gustavo León Jaramillo, el profesor insigne de familia, que eso pues de él también se podría hacer una película. Gustavo León Jaramillo tenía otro candidato, yo no sé cómo fue eso, pero contra el candidato de Gustavo León me nombraron a mí, pues porque a uno finalmente lo nombraban como por haber sido buen estudiante y que uno manifestara pues como tener interés, así era. Entonces me vine a dictar Derecho Romano. ¿Cómo fue ese cambio de ejercer el derecho? Estuviste un año ejerciendo el derecho y luego viniste a enseñarlo. Entonces, ¿cuál era tu tarea cuando pensaste, bueno, voy a enseñar derecho? A ver, transmitir de esta para mí el modelo, yo dije, quiero ser como Carlos Gaviria y como Ramiro Rengifo, no a dictar, ¿cierto? Sino, porque al final es, usted lo que puede hacer es que como infundir un pensamiento riguroso, ¿cierto? Que usted sepa pensar y que aunque le reformen los códigos, la Constitución sí requeriría pues como más aplicación, pero que reforman los códigos no importa. No importa si usted tiene una estructura de cuál es la lógica del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo. Entonces, y más hoy, cuando la información pues está disponible, ¿cierto? Entonces, digamos que empecé pues con Derecho Romano y también Carlos Gaviria ahí me dijo, digamos que antes se seguía el libro de Lucrecio Jaramillo Vélez, ¿cierto? Que fue inclusive el de la idea de la ciudad universitaria, que era pues como decir en el derecho romano esto así, como las instituciones del Código Civil, era casi que como a empezar un poco del derecho civil. Pero Gaviria me señaló como la ruta y me dijo, hay una manera más interesante de mirar el derecho romano y es la influencia del derecho civil en el derecho anglosajón y ver cuáles son las como instituciones comunes en el derecho anglosajón y en el derecho, cuando se decía así en ese contexto, derecho civil era para decir la tradición jurídica romano-canónica versus el common law, ¿cierto?, de los países anglosajones. Entonces, sobre todo apuntando, así era realmente tan distintos los derechos.
sino que cuando el derecho se codificó, entonces como que se separaron, pero los orígenes, digamos, del concepto de equidad es el mismo que está en el derecho, ¿cierto? Entonces yo trataba, digamos, como de hacer de la clase, pues, uno muriéndose del susto, de todo, de que le fueran a preguntar algo que no supiera, pero pues, digamos que eso también se aprende, como cualquier oficio, pues, tal cosa, no sé, o no había pensado en eso. La mayoría de las materias jurídicas no daban para que él, como quien dice, lo que acontecía socialmente, impregnaran el contenido propiamente de la materia, en la mayoría de ellas. Sí, cuando dicté Introducción al Estudio del Derecho, porque fue ya como en finales de los años 80, 1987, y esta época, cuando empezaron los asesinatos de los profesores de la universidad. Entonces ahí, yo lo tengo muy claro, que en Introducción al Estudio del Derecho e Interpretación de las Normas Jurídicas, yo sí lo planteaba y decía, hombre, si es realmente cuál es el derecho que está vigente, cuál es el derecho que opera, si lo que está sucediendo en la realidad son las normas jurídicas que están operando, entonces, ¿qué sentido tiene nosotros estar enseñando, o yo estar enseñando, y muchos nos cuestionábamos eso, esto que es como un derecho que no está operando? Ahora, desde el punto de vista teórico, eso, digamos, se enmarca también como dentro de la corriente del realismo jurídico, ¿cierto? El derecho es lo que los jueces hacen, o el derecho realidad, creo que es Olive Crona, donde se dice, bueno, ¿cuál es el derecho? Lo que está escrito, lo que está operando en la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, que estas materias más teóricas sí permitían como llevar un poco como esa temática, así no se profundizara. Y ya, digamos, desde el punto de vista como de la participación en el debate, encontré debe ser el año 79, 80, un comunicado que era lo que los documentos que se elaboraban en esa época, un documento de 4 páginas a un solo espacio, que es realmente pues casi un artículo, en consideraciones a la expedición del Estatuto de Seguridad. Y los firmamos como profesores, como ciudadanos. Entonces estos eran posiciones políticas realmente de la Facultad de Derecho. Y pues como también pensaba, como desde el punto de vista así puramente operativo, tan importante fue, y lo consideré, que hace 40 años tengo guardado este documento como dentro de las cosas que he conservado como un tesoro, como un símbolo de cómo nos pronunciábamos en esa época, y era pues también como la época de los consejos de guerra, todo esto que ya les mencioné. ¿Y eso se hacía como claustro o ustedes se reunían? Claustro, eso se llamaba el claustro. Entonces nos reuníamos y ese era el nombre. Claustro pues súper pomposo, claustro de profesores de derecho, entonces eso era palabras mayores. ¿Y a quién les llegaban esos pronunciamientos? Esto, ¿A las otras facultades? A toda la comunidad universitaria, porque estos documentos después la Asociación de Profesores los reproducía. Tengo por aquí también, pues no se publicaban documentos que así se encabezaban, reproducción de documentos. Entonces la Asociación de Profesores jugaba un papel muy importante, y los profesores de Derecho nutríamos, pues hacíamos parte de la junta directiva. Lo fue Carlos Gaviria, presidente, eso es decir, la Asociación de Profesores era palabra de Dios. Luis Fernando Vélez, después en esa estuvo Héctor Abad, yo también fui de la junta directiva de la Asociación de Profesores, entonces eran como unos vasos comunicantes, ¿cierto?, de estar presente en la discusión pública,
que el Estatuto de Seguridad, pues eso marcó toda una historia en Colombia. Digamos, también quiero decir esto, que con respecto a la Constitución, yo considero que la facultad no participó en la discusión porque el líder como de ese tema era Carlos Gaviria. Y precisamente por estas concepciones del derecho las normas no son las que cambian las realidades. Entonces esa, digamos, fue, y tengo, pues esto ya fue publicado en muchas partes, que también se lo transcribí yo a máquina, por eso tengo esta copia que ya, pero bueno, ya esto está publicado, este artículo que se llamó La degradación de una utopía, mostrando cómo, cierto, porque él lo decía públicamente, pero es que como así que hay que escribir en la Constitución que no se puede torturar a los niños, a quién se le ocurre, o que no se puede desaparecer a las personas, ¿cierto? Él, pues, como es de público conocimiento y llegó a ser magistrado de la Corte Constitucional, él al principio, una vez empezó a desarrollarse la acción de tutela, a tener impacto social, él dijo, lo que yo dije, pues no que se retracta, porque siempre se sabe que las normas no transforman la realidad, que es lo que se llama la eficacia simbólica del derecho, pero él decía, con la sola acción de tutela se justificó la Constitución porque la Constitución ya hizo parte de la vida, que era otra cosa, digamos, dentro del plan de estudios de nosotros. Uno estudiaba constitucional colombiano y guardaba la Constitución y nunca más se volvía a acordar la Constitución, ni la reformaban, ni nada. En cambio hoy pues hay una constitucionalización del derecho para bien o para mal, pero esa era una cosa también importante. La forma de enseñar el derecho y la orientación era de la filosofía, o sigue siendo pues de la filosofía analítica y no de una filosofía especulativa, carreta, sino las cosas se pueden pensar claramente o no tienen ningún sentido. Y digamos, dentro de esas discusiones bizantinas de derecho que, por ejemplo, se escribían tomos y tomos sobre qué es esencialmente la propiedad del ánimo de señor y dueño, que la no sé qué, que la tan, tomos de Valencia Sea, ese catedrático y autor, y Gaviria decía, y este es una joya tutú. ¿Qué es lo que significa realmente tutú? Alf Ross es un filósofo escandinavo digamos, el que construyó, pues, puede que no sea tan así, pero el realismo jurídico sinónimo de Alf Ross. Entonces, cada que hay discusiones bizantinas, ¿qué es lo que realmente quiere decir propiedad? No. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de derecho de propiedad? Yo veo ahora permanentemente, yo digo, y por eso la mantengo a la mano, y yo digo, la mayoría de las discusiones, pues, y casi que hay guerras y nos matamos, pues, hoy por hoy, porque eso no es una verdadera democracia o este es el gobierno de fulano o de perano. A ver, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a entender por democracia? Si democracia es A, B y C, ¿se da? No, es democracia. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, si a mí me dicen qué era lo que yo al final pretendí habiendo sido profesora, como esto, hay que pensar con claridad y definamos de qué estamos hablando y dejemos de construir castillos sobre entelequias. Poníamos decano, no, si no estábamos de acuerdo el gallinero. La historia, a ver, eso, cuando fui yo secretaria general, 87, era como adelantadito ya a los años 80, porque el gallinero estaba en su máxima expresión cuando a mí me nombraron secretaria general en el año 87. O sea, ya eras profesora. Ya era profesora y tengo guardado lo que me escribió el gallinero cuando me nombraron secretaria general.